Buenas tardes, mi nombre es Paula Valentina Cerón Nieto, soy estudiante de Medicina Veterinaria y hoy tenemos el gusto de hablar con mi compañera Luisa Fernanda Vargas, también futura médica eh, de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Agraria. Ella nos hablará sobre un tema muy interesante y para mi percepción poco común acerca de la química y la historia de Lavoisier, un químico, biólogo y economista francés considerado como el padre de la química moderna. Hola Luisa, ¿cómo estás? Hola Paula, buenas tardes a ti, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y tal y como ha dicho mi compañera, mi nombre es Luisa Fernanda Vargas, yo soy estudiante de medicina veterinaria y para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes este tema que considero muy importante para poder entender el comportamiento de la química actual y considero que también comprender estos temas son una base fundamental para nuestra educación y para nuestra cultura. Muy bien, entonces, ¿te parece si empezamos? Bueno, veo aquí el título de la presentación y dice, y la química orgánica se hizo ciencia Lavoisier. Veo que tratas varios conceptos muy interesantes, pero déjame preguntarte, ¿quién fue Lavoisier? Sí, efectivamente, Paula, yo tomé este título del capítulo número 2, perteneciente al libro El Jardín de Newton de José Manuel Sánchez Ron, publicado en el 2001 y del cual basaré mi presentación. Y para ya ir adentrándonos en contexto, Antoine Laurent Lavoisier fue un biólogo, economista y sobre todo un químico que conformó en su tiempo, como tú mencionaste antes, la química moderna y que por supuesto estableció las bases de la química actual. Me gustaría hablar de él más adelante y justificar esta posición. También hablaremos de los experimentos, de sus contribuciones, estudios, entre otras cosas. Bueno, listo. Entonces empecemos por lo básico. Anteriormente hablaste que fue Lavoisier el que llevó a la química a un punto más alto del que se encontraba. Según el título, ¿por qué se podría decir que la química no era una ciencia en esa época? Esa es una excelente pregunta. Bueno, no es que el significado de la frase nos quiere enseñar que la química no haya sido una ciencia o que en el pasado no se hayan realizado actividades relacionadas con lo que hoy conocemos como química, sino que fue gracias a la contribución de este gran personaje, como ya hemos mencionado anteriormente, que se dio un gran desarrollo de esta. A diferencia de las matemáticas o en menor grado la física o la astrología, es muy difícil historiar y tener un seguimiento de la química y también de su evolución. Mm, También puedo aportar o puedo decir desde mis conocimientos que entonces se llevaban en esa época ciertas prácticas tecnológicas motivadas solo motivadas por la necesidad, eh, por necesidades sociales, por ejemplo, el arte de la destilación, la obtención de esencias perfumadas, si no estoy mal, la fabricación de jabones y también de algunos productos farmacéuticos. Estas actividades fueron promovidas por culturas griegas, romanas, árabes e incluso, si no me equivoco, movimientos renacentistas. ¿A, a qué quiero llegar con todo esto? Estas prácticas ya reflejaban qué era la química, pero todavía en esa época no se sabía qué era la química como la parte teórica, ¿verdad? Sí, exacto. Igualmente no todo se basa en la práctica o en la empírica. Además, estos ejemplos que tú me acabas de dar sobre actividades químicas, por ejemplo, en la civilización helenística ya se habían comenzado a desarrollar teorías y reflexiones sobre la composición de la materia. En esencia, o sea, son conceptos pertenecientes al mundo de la química, o sea, al universo de la química. Incluso ahora que hablamos de los griegos, que fueron grandes pensadores, por ejemplo, como Heráclito de Éfeso o Anaxágoras, ellos formularon la teoría de que la materia está compuesta por cuatro elementos principales. Los conocemos: fuego, aire, tierra y agua. Fue una teoría que perduraría mucho tiempo y en la cual bastantes personajes adoptaron diferentes puntos de vista y por lo tanto esta teoría fue evolucionando o fue transmutando. De hecho, el mismo Galileo Galilei defendió esta idea.
Luisa, tengo entendido que la alquimia fue una de las bases o principios fundamentales de la química, ¿cierto? También es conocida como el arte espargírico, si no estoy mal, llamado así por un señor que se conocía como Paracelso, un médico alquimista suizo que explicó mediante un ejemplo paradigmático lo que significaba la alquimia. Bueno, los pongo un poquito en contexto. A este médico solo le interesaba combatir lo que eran las enfermedades y aparte de esta concepción, desempeñaba un papel muy importante en la alquimia y la cual este médico definió como una preparación y una separación de cosas visibles, además de la reducción de cuerpos en la materia. Pues este tema es como muy complicado y muy abierto que no quiero tocar en estos momentos. Sí, es que Paracelso hizo una cantidad de cosas. También es conocido por haberle dado nombre al elemento zinc, el cual en su principio denominó como cinco. De hecho, también hay que destacar que el gran Newton es considerado uno de los alquimistas más notables de su época porque él se fijó en la alquimia debido a una gran insatisfacción que tenía por no obtener respuestas de estudios teológicos o de la filosofía natural. Por ello se dedicó a la alquimia más de 30 años. Aún así, Paracelso y Newton no fueron los únicos interesados en las prácticas químicas. También cabe mencionar a Robert Boyle. Es un hombre, tiene un gran renombre en la química. Él no fue un químico puro, pero en su libro, El químico escéptico, defendía que la materia estaba conformada por átomos y conjuntos de átomos en movimientos y que además estos átomos cuando chocaban generaban ciertos fenómenos. Luego también evidenciamos más adelante que Boyle propuso que el aire tenía peso y a partir de ahí elaboró una de las leyes más importantes en la química, conocida como la ley de Boyle. Mm, con base a los ejemplos que tú me diste anteriormente y a la explicación, puedo decir que la química se encuentra presente en todas partes. Así el ser humano no sea consciente de ello, ¿no? Estos médicos aclararon o utilizaron la química como recurso para complementar sus estudios. Entonces aquí viene otra de mis preguntas. ¿Cómo fue que la química pasó de ser una ciencia, o mejor dicho, cómo tomó su rumbo como química? Sí, bueno, esto se dio por una serie de situaciones y yo estoy segura que tú estás informada sobre los cambios de la época y pues el surgimiento de la ilustración, ¿no? Sí, un poquito. Eh, bueno, para los que no saben, la ilustración fue un movimiento cultural y social muy importante, ya que fue el cambio como de pensamiento, porque antes se tenía en cuenta que todo giraba en torno al clero o a la iglesia. Y esta ideología hizo que algunas personas pensaran de manera distinta con base a la ciencia y no a la religión. Para concluir y para dar otro aporte, decimos que las personas antes estudiaban, o bueno, los hombres estudiaban para ser sacerdotes o para estudiar casi toda su vida la teología, pero ahora en esta época estaban ejerciendo para ser científicos o para ser filósofos. La ilustración, ¿cuál era el fin de la ilustración? Crear una sociedad más racional, más justa y más cómoda, y también promover el propósito del hombre mediante la razón. Eso era lo más importante, la razón. Sí, tú estás en todo lo correcto. Dentro de los grandes aportes de la ilustración tenemos la aparición de la enciclopedia y luego presenciamos que James Watt pues modificó la máquina de vapor y todo esto conllevó a la primera revolución industrial, sin duda alguna un suceso muy importante. Entonces es aquí donde ya vamos a hablar de nuestro personaje fundamental, Antoine Laurent Lavoisier, conocido como el químico hábil, entusiasta, y atrevido. Lavoisier comprendía
con grandeza estas ideas de la ilustración que tú nos acabas de explicar. Él amaba la libertad y la igualdad incluso en su muerte, y como buen ilustrado que fue, él no fue ajeno a la actividad pública. En cuanto a sus investigaciones, en 1760 se sumó una serie de investigaciones sobre la pureza del agua. El agua fue uno de los principales protagonistas de su obra. Y recordemos, como mencioné anteriormente, que se tenía la creencia aristotélica, ¿sí? De que existían cuatro elementos, ¿sí? Esta teoría aún estaba vigente y se creía además que estos elementos podían transmutar, o sea, podían pasar sus cualidades unos a otros. Por ejemplo, el agua podría convertirse en tierra. Este problema de la transmutación llamó la atención de Lavoisier y de otros químicos, y fue cuando él se decidió experimentar con una muestra de agua que poseía un residuo terroso al someterla a distintas destilaciones. Entonces, él para dilucidar el problema llevó a cabo el siguiente procedimiento, el siguiente experimento. Repite las destilaciones de agua en un recipiente sellado herméticamente al que previamente ya había pesado. Es decir, él pesó el recipiente aparte sin el agua, y luego pesó el agua, y la suma de estos dos pues concluiría el peso total. Después de realizar las destilaciones, él comprobó que el peso total era el mismo, y que por lo tanto el fuego no era transmitido a través del vidrio hacia el agua. De hecho, concluyó que ese residuo formado era parte del vidrio y no procedía del agua. Entonces, de esta forma, en 1789, mediante la publicación de su Tratado Elemental de Química, expuso explícitamente una ley muy importante, que es la ley de la conservación de la masa, una contribución tan sencilla que se puede recordar con la siguiente frase: nada se crea y nada se destruye, sino que se transforma. Em, Perdóname que te interrumpa. Puedo también decir otra contribución que me acuerdo de este famoso químico, que también fue el papel, o bueno, los estudios que desempeñó en el oxígeno, que es la teoría del flogistro. Logistros. Sí, flogistro, pues, ¿cómo te explico? Bueno, en 1770, si no me equivoco, Lavoisier emprendió sus investigaciones sobre la función del oxígeno en los procesos de combustión, donde se demostró que el aire no solo estaba compuesto de oxígeno, sino que también estaba compuesto de nitrógeno, ¿cierto? ¿O me equivoco? No, estás en lo correcto. Ahora que mencionaste el oxígeno y el nitrógeno, es muy importante recalcar la nueva nomenclatura que él propuso, ya que fue parte de la revolución de la química, o sea, él mismo la propició. Y él, al presentar esta nueva nomenclatura en la Junta Pública de la Academia de Ciencias Parisina, celebrada el 18 de abril de 1787, expresó la necesidad del lenguaje en los procesos científicos, puesto que gracias a la lengua podíamos expresar nuestras ideas y que además podíamos llevar a cabo métodos analíticos. Entonces, recurriendo nuevamente al Tratado Elemental de la Química, se evidencia el nacimiento del término oxígeno y del nitrógeno. Y tal y como explica Lavoisier en su tratado, se dio el nombre de oxígeno basándose en dos vocablos griegos. El primero, oxis, que significa ácido, y el segundo, gonos, que ya hace referencia a engendro, debido a que pues, el oxígeno es un ácido inflamable. Por otra parte, en esta época, pues también se le dio el nombre al nitrógeno, solo que el nitrógeno no se conocía como tal, sino que se le llamaba azoe y significaba sin vida. Mm, eh, Estoy totalmente de acuerdo. Luisa, eso me hizo recordar un escrito de Pablo Salinas en el cual expresaba el pues, expresaba que mediante el lenguaje podíamos tomar conciencia de nosotros mismos y también tratar una relación infinita entre el pensamiento producido por el lenguaje y también que nosotros podemos crear nuestro propio lenguaje. Sí, pues volviendo ya al tema principal, pues lamentablemente este personaje fue aprisionado en 1793.
y ejecutado el 8 de mayo de 1794. De hecho, un acontecimiento que considero importante fue cuando sus amigos y científicos apelaron al gran prestigio de científico que él tenía para evitar su ejecución. Entonces el juez que lo iba a condenar, que era un revolucionario, dijo, la república no necesita ni sabios ni químicos. Eso es una frase contundente. Ya luego, un año después de la muerte de Lavoisier, el nuevo gobierno francés le envió una carta a su viuda donde le exoneraba de los cargos, un poco tarde, pero aún así, pues ya para concluir esta presentación, me gustaría finalizar con una frase dicha por Joseph Louis Lagrange, un día después de la muerte de Lavoisier, y dice así, ha bastado un instante para cortarle la cabeza, pero quizá ni en un siglo aparecerá otra que se le pueda comparar. Muy interesante tu frase. Muchas gracias Luisa por esta presentación, muchas gracias a todos por escucharnos. Eh, Espero que estén muy bien y muchas gracias. A ustedes muchas gracias y